Ahí vemos una hostess. Tararararara. Pues creo que este es un buen nombre para un bar. Adiós, motherfucker. ¡Qué guapo! Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez vamos a hacer un tour por lo que veis ahí delante, por Kabukicho. Sí, y es que me he bajado aquí porque una empresa me ha encargado de hacer unos vídeos y digo, pues bueno, pues aprovecho y hago un vídeo para mí. He cogido, he montado el teléfono en la bicicleta con el trípode que había comprado en España antes de irme a Japón la primera vez, con el GorillaPod. Y bueno, pues me estoy dando un paseo desde casa hasta aquí, no he tardado mucho, unos 15 minutos apenas. Y nunca había visto esto tan vacío, o sea, es que esto es la hostia. Lo siento por los movimientos, la estabilidad de la cámara aquí es un poco nula, pero os puedo enseñar las cosas tan interesantes como los locales de aquí, de Kabukicho, o este que está aquí, tan diferente. Vamos a verlo ahora. Disculpad que la cámara se mueve con el volante. Pues este de aquí es tan divertido. ¡Hala! Ya tenéis uno. A ver qué más hay por aquí. De hecho, por aquí había uno en el cual, no me acuerdo si era ese o era otro, en el cual tú pagabas por seleccionar a una chica y decirle cosas que hacer. Por ejemplo, yo qué sé, tócate la nariz, ráscate la pierna, enséñame los pies, tócate las tetas, etcétera, etcétera. Y por aquí vamos a ver muchos locales como este de aquí de la derecha, así, que bueno, pues son de ese ámbito, porque esta es la zona, digamos, la zona roja de Tokio, o al menos una de ellas. Así que nada, vamos a investigar por aquí las calles, vamos a dar unas vueltas mientras tal. Y os cuento que, bueno, pues como veis las calles, técnicamente esto está lleno, la verdad, en comparación a como os enseñé la otra vez, que allí por Waseda, por la zona de Takada Nobaba, tampoco es que haya excesiva gente, aquí sí, aquí normalmente esto está a reventar. Y ver esto así es súper raro, de hecho, allí vemos carteles con las calles cortadas y demás. Me cago en la puta del puto ruido este, seguro que me va a tapar todo el sonido que estoy haciendo yo. Mira un guante. Y a ver qué nos encontramos, porque bueno, como veis, gente hay. Y gente sin mascarilla también hay. Lo cual me parece... Ya sabéis lo que me parece de sobra, ¿no? No voy a ir por ahí, que si no me da el sol de cara y la liamos. Vamos a caminar por aquí. Vamos a tirar por aquí Don Quijote este y la siguiente me meto a la izquierda otra vez. Y a ver qué tal. Bueno, os dejo aquí con la vista del culo de esta chica tan maja. Y nada, pues en verdad el estado de emergencia, como os digo, parece que no se nota demasiado por culpa de que, bueno, la gente, como veis, sigue saliendo. Aquí vemos una chica sin mascarilla ni nada, pasando olímpicamente de todo. Otro allí en bici sin nada y así. Y el número de contagios sigue creciendo y la gente parece que no le preocupa demasiado. Así que, en general, pues es lo que hay. Creo que está demasiado levantada la vista, pero bueno, así por lo menos podéis ver todo. Mira, como veis aquí otro hippie sin mascarilla. Y no sé, me gustaría enseñaros un par de locales más de estos, pero no sé dónde están, la verdad. Como nunca vine por aquí en ese sentido, más que de pasada y para venir a bailar y demás, entonces conocía a esos que vi de pasada, pero sé que por esta zona hay varios, como por ejemplo, mira, un Kiabakura por aquí, pero no me apetece meterme porque hay gente con muy buena pinta ahí y no tengo ganas de que me digan, ay, no se puede grabar, es tu puta madre, como me pasó en Osaka, y que se me balancen encima. Así que vamos a intentar portarnos bien, enseñar lo que se pueda y poco más. Y ¿qué más? Mira, uy, un Kushikatsu, pero está cerrado, es que está todo cerrado.
Hoy es domingo y es la primera vez que está todo cerrado aquí. Es la primera vez que veo todo cerrado en Japón. Uy, esta zona me suena. Por aquí, chicas, si os interesa vender vuestras bragas, hay una tienda. Está por aquí algo escondida. No me acuerdo exactamente dónde. Pero, bueno, Uy, coche. Básicamente por aquí hay una tienda que es la que se dedica a la venta de bragas usadas y podéis veniros y os sacáis unas pelas. Es que no me acuerdo dónde estaba. Esa sí la busqué una vez online, porque no me creía que lo hicieran y sé que estaba por esta zona porque me suena el cartel este gigante del robot Nikuto Cheese. Pues por aquí esto parece abierto. Interesante. Y nada, este vídeo es un poquito como un ASMR. Espero que no escuchéis los baches también. Está la zona un poco mal asfaltada. Ah, mira, los hippies de antes. Ahora pasamos por aquí. No, vamos por aquí, a ver qué hay. Eso, el robot restaurant. Está por esta zona. O sea, investigáis un poco por Google y seguro que lo encontráis. Madre mía, cuánto bache por aquí. Y antes de llegar a esta zona, desde la zona de mi casa, pues hay un montón de hoteles para descansar por horas, para lo que todo el mundo sabemos, y bastante baratos, la verdad. 3 horitas, 3.300 yenes, o sea, unos 20... no, 300... menos de 25 euros por 3 horitas. No te hace falta pagarlo entero. Oh, había ahí otro local. No sé si lo habéis visto, aquí hay otro. Frontielk. Sí, esto es el Roboto Restaurant. Nunca tuve intención de venir aquí a mirar, la verdad. O sea, ni curiosidad ni siquiera. Hay un guardia muy amable, sí. ¿Qué más hay por aquí? Aquí muchos idols y muchos hostes y hostos. Y yo qué sé, ahora vamos por esta calle a ver qué hay. Pues hay guardias, pero la cosa es que no está abierto esto, así que no entiendo por qué están por aquí. Pero bueno. Esta ya es un poco zona extrarradio de lo que os comentaba, con lo cual aquí... Bueno, sí, me lo estoy comiendo entero, espera. Vamos a girar para que lo veáis, así. Todo este local de aquí. Lumière se llama. Así que bueno, vamos a saltarnos esta zona y a ver si encuentro algo más interesante. O parco la bici y por lo menos que me podáis ver a mí también. Vamos a ver. Ay, mira, hay una loca gritando ahí detrás. Así que venga, vamos a cambiar en breve. ¡Pium! Bueno, pues ya nos hemos apeado de la bici, hemos encontrado un aparcamiento donde dejarla. Y ahí vemos al pequeño Godzilla, donde los Toho Cinema. Vamos a repasar un poquito las calles por aquí, para que veáis cómo están las cositas. Y a ver si podemos acercarnos a algún local, o a ver si hay algo abierto. Ya he visto un par de chicas saliendo por aquí de trabajar, con lo cual quiere decir que alguno está abierto. Así que a ver si nos encontramos con ello y a ver qué pasa. Simple curiosidad. Ahí vemos una hostess. Bueno, aquí os dejo un ejemplo de algunos locales y sus precios. Súper interesante. Una peluquería aquí. Vale, eso sí que no lo conocía y no lo esperaba. Bueno, vamos a continuar. Pues la verdad, me hubiera gustado poder enseñaros algo decente, pero es que está todo cerrado. No hemos visto nada. Es que no hay nada que esté abierto que se pueda grabar. Porque sitios como, por ejemplo, este que vemos aquí... Sí, muy bien, baja las escaleras, pero enseguida ya... Joder, los putos cuervos. Baja las escaleras y ala, no se puede. Luego tenemos este otro aquí y estamos en las mismas. No hay nada que sea realmente a la vista. Y aquí, pues bueno, anuncios de la policía. Mira, otro, Girls Bar,
pero está todo igual, está todo cerrado, medio cerrado, o que no se puede acceder. Por ejemplo, esto que vemos aquí al lado es un Kiabakura. Pero es que está todo cerrado, no os puedo enseñar nada. No hay nada que sea decente y que se pueda ver. Así que nada, esta va a ser más una experiencia en ASMR en bicicleta que otra cosa. Así que espero que os haya gustado al menos. Bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo un Burger King está cerradísimo y las colas, mirad cómo las hacen, respetando ahí la buena distancia de seguridad. Para que veáis, al menos ahora empiezan a tomárselo un poquito más en serio. Y aquí vemos un KFC cerrado, no hay nada, y un señor policía. La mayoría de sitios está todo cerrado, apenas son las 8 de la tarde, salvo los Konbini y lo que veremos como supermercado, mirad, un restaurante, ya chapando también. Así que ala, se empieza la cuarentena. Pues creo que este es un buen nombre para un bar. Adiós, motherfucker. Qué guapo.